Para poner en contexto esta información, vamos a conversar con el doctor Esteban Calvo, especialista en Derecho Laboral. Buenas noches, doctor Calvo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto en saludarlo. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Doctor, en principio, viendo los cambios que introduce este proyecto de ley, veo impactos en tres áreas conceptuales. Por un lado, se introduce una delimitación o se especifica, se precisa qué son los servicios esenciales, todo el concepto de servicios esenciales. Por otro lado, se hace un concepto sobre, se prohíbe la ley o se limita la posibilidad de hacer huelga contra una política pública. Y también se introduce el tema de, se establece un plazo para que se declare la legalidad o ilegalidad de una huelga. Cuénteme un poco su percepción sobre estos conceptos que introduce y si coincide con que estos son elementos esenciales que vienen con la nueva legislación. Sí, sin duda alguna, los aspectos que usted ha mencionado son quizás de los aspectos más innovadores que tiene el proyecto de ley, junto con otro aspecto que tiene que ver con otra categoría de servicios donde la huelga queda limitada, que son los denominados servicios de importancia trascendental. Allí la huelga no se está prohibiendo de manera absoluta, pero sí se está limitando el ejercicio con plazos y requerimientos particulares. Luego, efectivamente, el proyecto ha hecho una lista bastante extensa de lo que se considera servicios públicos esenciales a efectos de establecer allí una prohibición absoluta del ejercicio de la huelga. En mi opinión, la técnica legislativa que se ha seguido para definir estos servicios públicos esenciales es muy deficitaria, en buena medida porque se introducen en la lista actividades que no son estrictamente servicios esenciales y algunas de ellas incluso establecidas de una manera muy ambigua que pueden luego introducir una prohibición desproporcionada de la huelga, como por ejemplo el artículo habla de prohibición de la huelga en lo que sería, qué sé yo, la distribución de productos perecederos. Bueno, productos perecederos pueden ser muchísimas cosas. La actividad que involucra el manejo de productos perecederos puede ser muy amplia y desde ese punto de vista puede estarse introduciendo una prohibición absoluta a la huelga a todas luces desproporcionada. Esto lo digo yo independientemente de que la sala haya dado el visto bueno a esa prohibición, ¿no? Don Esteban, gracias por estar con nosotros. Le saluda Eiser El Chacón Cordero. También sobre esto que usted menciona, bueno, en la lista de los que declaran como servicios esenciales están los servicios de salud, seguridad pública, controladores aéreos, control migratorio, huelgas en muelles, bomberos, cuerpos de rescate, servicio de agua potable, distribución de combustible, comedores escolares y cuidado de niños. ¿Cuáles, además de este ejemplo que usted acaba de dar, considera que podrían ser algunos que no se deben de considerar como esenciales específicamente? Bueno, el proyecto también hace referencia a la prohibición de la huelga en servicios de transporte ferroviario, marítimo y demás. Esas actividades, al menos en el derecho comparado y en la doctrina que han dado los órganos de control de la OIT, no se consideran estrictamente servicios públicos esenciales, de manera que la mayoría de los servicios que allí se califican como servicios esenciales, ciertamente son o pueden ser considerados servicios esenciales, pero se le han sumado actividades que, repito, no son en estricto sentido servicios esenciales, con una definición muy amplia, que ese es el gran problema que yo le veo a la ley. A la postre nos llevará a conflictos prácticos porque puede interpretarse una prohibición a la huelga en actividades que del todo no son servicios esenciales. Y luego se complementa esto con esta otra categoría de servicios de trascendental importancia,
en donde la huelga ciertamente no se prohíbe, pero queda limitada a unos condicionamientos sumamente restrictivos. Allí, en mi opinión, también eso a la postre va a generar problemas prácticos. Otra consulta, don Esteban, el tema del proceso o el aviso de huelga que deben hacer los empleados a sus patronos. ¿Cuál sería su concepto sobre esto? Según entiendo, lo establece la ley que debe ser un escrito y debe darse por lo menos 5 días antes de este movimiento. ¿Cuál es su criterio profesional al respecto? Yo pienso que sí es pertinente que haya un aviso previo del movimiento de huelga con la finalidad de evitar lo que se conoce como huelgas intempestivas, pero también considero que los requerimientos que el proyecto de ley le impone a ese preaviso son muy excesivos, es decir, no es solo el proyecto no está solamente exigiendo a los trabajadores o las organizaciones sindicales dar un preaviso, sino que ese preaviso está colmado de una serie de formalidades que implicarían básicamente que los trabajadores o la organización sindical tenga que darle mucha información al empleador, y eso puede ser contraproducente a la hora de plantearse la estrategia del movimiento de huelga. Me parece a mí que eso es una medida que también termina siendo muy restrictiva para el ejercicio de la huelga. Don Esteban, también hay un cambio en la dinámica de notificaciones. Un elemento característico en las huelgas y sobre todo en las huelgas que hemos visto en los últimos 2 años era el juego de gato y ratón que se hacía a la hora de las notificaciones. Las partes que no estaba claro cómo ubicar y cómo hacer fehacientemente esas notificaciones de manera rápida, concreta. Y otro elemento que estaba ahí también dificultando y que le metía confusión al tema es las enormes demoras, creo que de meses en algunos casos, para establecer si la huelga era legal o no. Esto ahora ha cambiado. ¿En qué cosas concretas cambió, tanto en el tema de las notificaciones como en el tema de los plazos para declarar legalidad? Bueno, en el tema de notificaciones cambia porque se le impone a los sindicatos la obligación de registrar un correo electrónico, una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones por motivos de huelga, y claro que ese mecanismo puede ser hacer que la notificación sea más expedita. No obstante, la ley ahí siempre quedará con un vacío normativo enorme, porque muchas veces la huelga no la lleva el sindicato, la puede llevar una coalición temporal de trabajadores, y a eso no se les obliga y no se les podría tampoco obligar, porque es una coalición transitoria tener inscrito o registrado un correo electrónico. En esos supuestos habrá que siempre hacer las notificaciones como lo regula o lo determina la ley de notificaciones, la ley convencional. Luego, en cuanto a la reforma de la duración del procedimiento, del proceso para hacer la calificación de la huelga, pues estará por verse la incidencia que llegue a tener el proyecto de ley, porque ciertamente los procesos de calificación de la huelga sufren de una mora considerable, pero esto no es exclusivo del proceso de calificación de huelga. En este país todos los procesos judiciales se dilatan muchísimo tiempo. Existe una creencia, en mi entender, muy errónea, que el problema reside en los plazos de las normas, y que modificando los plazos de las normas el proceso va a ser más expedito. Yo me temo que eso no es así, de manera que en este proyecto lo que se está modificando son los plazos de las normas, imponiendo plazos más perentorios para que los jueces resuelvan, y reitero, habrá que ver si eso realmente llegue a resultar. Para mí existe una duda, al menos razonable, de que ese remedio llegue realmente a funcionar, pero repito, habrá que esperar que se ponga en ensayo la ley para saber si efectivamente es una solución o no lo va a ser. Don Esteban, una pregunta muy concreta. Bueno, tomando en cuenta la prohibición en estos servicios que ya mencionábamos, se va a dar mucho el tema de una conciliación previa.
En caso de que esta conciliación previa se debe asistir o abogar para algún tipo de arbitraje. ¿Usted nos podría explicar cómo sería este proceso y cuáles serían esas herramientas que los empleados podrían utilizar para negociar o llegar a esa conciliación con sus patronos, en caso de que haya alguna diferencia de algún tema que les perjudique? Sí, bueno, la conciliación previa no es un requerimiento novedoso que se haya introducido en este proyecto de ley. Eso es un requisito que ha existido desde siempre. Las huelgas intempestivas no han estado permitidas. Las partes en conflicto deben de previo pues hacer un esfuerzo de negociación a efectos de resolver el conflicto y evitar la huelga. Nuestro Código de Trabajo siempre ha exigido una etapa de conciliación previa a la huelga, y solo en el caso de que esta etapa de conciliación fracase, pues queda, digámoslo así, abierta la posibilidad de acudir a una huelga legal. En ese sentido, el proyecto no está modificando mayor cosa, seguirá existiendo el requisito de conciliación previa para poder acudir a la huelga legal. El problema práctico vendrá de las normas que prohíben la huelga, porque al haber una prohibición absoluta, pues usted está excluyendo también todo mecanismo de negociación, y si allí estalla un conflicto en estos servicios, considerados servicios esenciales, donde no existe un procedimiento de calificación de huelga y demás, pues las partes irán al conflicto al margen del derecho, que es a lo que nos han tenido acostumbrados en este país desde siempre. Ha habido una prohibición a la huelga y por lo tanto el fenómeno siempre se ha manifestado al margen del derecho, que es la peor situación que podemos tener con la huelga. Y eso, el proyecto tampoco lo va a cambiar, eso tiene que quedar claro. El fenómeno de la huelga se va a seguir manifestando más o menos en las mismas condiciones, con la misma intensidad que lo hemos visto desde años atrás, así la ley prohíba o no prohíba la huelga. Ese es un problema real y es un problema de fondo que el proyecto no va a solucionar. Vamos a sumar ahora a la conversación a don Marco Durante, abogado laboralista. Buenas noches, don Marco. Un gusto tenerlo en el set de Costa Rica Muy Noticias. buenas noches, don Ernesto. Gusto saludarlo. Un saludo para usted y un saludo para Esteban. Un concepto, el proyecto aprobado en primer debate introduce un concepto de servicio estratégico. ¿En qué consiste? Detállenos un poquito este concepto que es nuevo también. Cada legislación tiene la posibilidad de definir cuáles son los servicios frente a los que la huelga va a tener una cierta prohibición o restricción. Esto, la OIT ha sido clara en que la soberanía de que cada país es la que va a definir los servicios que se quieren proteger frente al impacto de una huelga. Para el caso de Costa Rica, nuestros legisladores definieron como servicios estratégicos los servicios educativos. Entonces, básicamente lo que entendemos es que los estudiantes, tanto de primaria como secundaria, reciben un servicio estratégico, y quienes prestan servicios a nivel de educación tendrían que cumplir con los requisitos que la legislación cumple para efectos de poder ejercer el derecho a huelga. Don Marco, ahora también se introduce una limitación en el tema de las huelgas contra políticas públicas. ¿Cómo se ha estructurado esto en el proyecto? Sí, me parece que este es un punto alto del proyecto. Recordemos que la huelga de septiembre del 2018 es contra políticas públicas, no contra un conflicto que exista entre trabajadores y patronos. Entonces, tuvimos en Costa Rica durante todos estos meses una falta de claridad de si los trabajadores podían o no ejercer este derecho de huelga para oponerse a políticas públicas. El proyecto de ley lo que está haciendo es aclarando que sí es posible la huelga contra políticas públicas, siempre y cuando éstas no se extiendan por un periodo de más de 48 horas y no se trate de huelgas meramente políticas. Entonces,
Creo que aquí hay un punto alto a resaltar, porque se le está dando seguridad jurídica no solamente a los trabajadores, sino también a la comunidad que recibe un servicio, para saber cuándo es que estamos frente al ejercicio de huelga por una oposición a una política pública, un proyecto de ley, por ejemplo. Don Marco, muy buenas noches, le saluda Eisel Chacón. En este tema, los sindicatos han dicho que se les está irrespetando el derecho a huelga que defiende el Código de Trabajo. Ante esto, ¿cuál considera usted que podría ser el futuro de la gestión ante organismos internacionales? Buenas noches, Eisel. Los derechos, el ejercicio de derechos constitucionales no pueden ser irrestrictos. Desde el primer año de la Facultad de Derecho, a todos los abogados nos enseñan que el derecho de una persona termina donde inicia el derecho de otra. Acá es importante entender que el legislador puede establecer limitaciones al derecho de huelga para no causar daños graves o irreparables a la comunidad que tiene que recibir un cierto servicio. Por supuesto que los militantes y dirigentes sindicales tendrán la posibilidad de ir y acudir ante la Organización Internacional del Trabajo a revisar la decisión que el país ha tomado sobre esta materia. Evidentemente, una legislación que habrá que ir digiriendo y entendiendo paulatinamente. Les agradezco a ambos, a don Marco Durante y a Esteban Calvo, abogados, ambos especialistas en derecho laboral, la participación aquí en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a los dos y seguiremos conversando sobre el tema seguramente. Y a esta hora, cuando son las 7:25 minutos.